5. ¿Qué pecados tengo que confesar? Hablemos ahora de la confesión propiamente dicha, del acto de decir los pecados en voz alta ante un sacerdote. ¿Cuál es la importancia de esta expresión con palabras? La necesidad de decir los pecados. Cuando alguien dice algo con palabras, en ese momento termina de verlo, termina de reconocer su propia verdad. Al decir claramente los pecados, uno termina de asumir su responsabilidad. Es cierto que eso tampoco vale si son palabras vacías, sin arrepentimiento. Pero si uno no dice los pecados, se encierra fácilmente en las confusiones y en la maraña de la mente, donde esos pecados se pierden entre una multitud de pensamientos, sentimientos y proyectos. Así se diluyen, y uno no termina de asumir con claridad lo que ha hecho. El Salmo 32 nos habla de la liberación y el alivio que se produce cuando alguien confiesa sus pecados, Sal 32, 1-5. Cuando nos decidimos a confesarnos, lo primero es ponerle un nombre a los pecados para poder decirlos. Lo segundo es decírselos a Dios en la oración, si es posible en voz alta. Finalmente, hay que decirlos al sacerdote. Cuando logramos decirlos con claridad y sin vueltas delante del sacerdote, entonces podemos estar seguros de reconocerlos realmente. Cualquiera que haya tenido un amigo alcohólico sabe lo difícil que es lograr que reconozca su debilidad. Y sabe también que ese reconocimiento es claro y sincero cuando es capaz de decírselo a alguien: soy alcohólico. Eso mismo sucede con todos nuestros pecados. Por eso, el camino ordinario para la reconciliación con Dios es la confesión. Nosotros manifestamos que nuestro reconocimiento es sincero utilizando el medio más común para hacerlo entre nosotros, la palabra. La palabra de algún modo nos saca de nuestro mundo interior, de nuestro encierro, de nuestra confusión mental. Diciendo algo terminamos de aclararlo, o al menos descubrimos que no lo teníamos tan claro como creíamos. Pero sobre todo cuando hay dentro de nosotros una lucha interior entre el deseo de ocultar algo y el deseo de reconocerlo, la palabra es lo que nos libera de esa lucha. Al decirlo ya no podemos esconderlo más. Por eso Dios nos ha pedido que digamos esos pecados a alguien que pueda escucharlos. Decirlo solo a Dios en nuestra intimidad nos puede permitir expresarlo a medias, o engañarnos creyendo que ya lo hemos dicho, para no pasar por la experiencia dolorosa de verlo con claridad. Pero cuando tenemos que decirlo a otro ser humano no nos queda otra salida más que decirlo de manera que nuestras palabras se entiendan, y enfrentarnos con nuestra propia verdad. Confesar el amor que Dios nos tiene. Pero en el acto de confesar los pecados, lo más importante es reconocer el amor de Dios que está dispuesto a perdonarlos. Yo no confieso solo mis pecados, al hacerlo confieso también el amor de Dios que me perdona. Ante todo está la fe en la misericordia de Dios. Con el simple hecho de acercarme a recibir este sacramento, estoy confesando esa fe y esa confianza, estoy rindiendo culto al amor de Dios que perdona. La confesión de los pecados debería ser una expresión de este reconocimiento del amor de Dios. Es sumamente importante vivir el arrepentimiento como una reacción ante el amor misericordioso de Dios. Todo mi camino está envuelto en esa misericordia llena de ternura que me eleva y me promueve. Por eso, cada vez que voy a confesarme, es bueno imaginar al Padre que ya está en el camino esperándome, y en la absolución hace fiesta por mí, me recibe con gozo. No hay nada mejor que decir los pecados a Dios y a su Iglesia, porque allí siempre encuentro misericordia y comprensión. De hecho, si uno está arrepentido, Dios y la Iglesia siempre perdonan, mientras la sociedad muchas veces no perdona, aunque uno se arrepienta y pida perdón. En realidad la sociedad nunca perdona del todo, y ni siquiera uno se perdona completamente a sí mismo. Pero Dios y la Iglesia siempre perdonan a los arrepentidos. Cuando uno va a confesar sus pecados está confesando esa misericordia. Pecados graves o veniales. El sacramento de la penitencia está sobre todo para perdonar los pecados graves, aunque también podemos acercarnos a confesar los pecados veniales para recibir la gracia que nos ayude a entregarnos más a Dios. Recordemos cuál es la diferencia entre un pecado grave y un pecado venial. 1. Para que haya un pecado grave, la materia o contenido de ese pecado debe ser grave. No es lo mismo hacer un comentario jocoso sobre otra persona que inventar un defecto que le quita la fama. No es lo mismo entretenerse mirando una persona atractiva que tener relaciones sexuales con una prostituta. No es lo mismo robar una flor de un parque que robar un auto. Es cierto que los pecados veniales no nos quitan la amistad con Dios, pero pueden debilitar nuestra entrega e ir preparando el camino para un pecado grave. 2. Además, para que un pecado sea grave,
tengo que tener el conocimiento de que se trata de algo grave. Mientras más conciencia tenga de esa gravedad cuando lo cometo, más grave será el pecado. 3. Pero alguien puede saber que algo está mal, y no tener fuerzas para evitarlo, o no consentir plenamente con eso que hace. Yo puedo hacer algo forzado por otro, pero que no quiero realmente cometer. Si yo hago algo medio dormido, atontado, o sin darme cuenta del todo, ese pecado no es grave. Para que un pecado sea grave tiene que haber un consentimiento claro. A veces algo puede ser realmente malo, pero si el consentimiento fue débil, es un pecado venial. Además, si yo hago algo malo sin darme cuenta de ninguna manera, eso es un error, pero no un pecado. Y en el sacramento no confesamos errores sino pecados. Todos los pecados graves. En el sacramento es necesario confesar todos los pecados que la conciencia nos indica que son graves. En realidad esto sucede en toda reconciliación. Si yo perdí un amigo por mis errores y quiero recuperar su amistad, no puedo acercarme a esa persona, decirle solo algunas de mis ofensas y no querer hablar de otras ofensas que le hice. Si actúo de ese modo, la reconciliación con esa persona no será verdadera. Lo mismo sucede en mi reconciliación con Dios. Tengo que decir todo lo que sea importante. Por eso mismo, los pecados graves se deben confesar en número y especie. El número es la cantidad de veces, que yo recuerde, que cometí determinado pecado. La especie es aclarar qué tipo de pecado es. No es lo mismo quitarle la fama a una persona desparramando sus pecados, eso es una difamación, que inventar algo que esa persona no hizo, esto es una calumnia, un pecado más grave todavía. No es lo mismo un pensamiento impuro que un adulterio. Esto no quiere decir que tenga que darle el nombre correcto. Solo significa que tengo que contarlo de tal forma que quede claro de qué estoy hablando. Esto significa que tengo que acercarme a la confesión con mis pecados concretos, no genéricos. Lo genérico es poco personal. Una confesión solo general, soy un pecador, o me cuesta amar, no me compromete a mí concretamente, porque es lo que cualquiera podría decir. Si yo confieso lo mismo que podría decir cualquier otro, no estoy viviendo un encuentro realmente personal con el Señor en la confesión. No es bueno esconder los pecados en confesiones muy generales, porque yo no soy simplemente un pecador, sino este pecador, con estos pecados concretos, míos. Sin embargo, lo más importante es que haya un verdadero arrepentimiento y deseo de cambio, y no tanto que nos detengamos en detalles. La confesión con la boca es solo uno de los actos del penitente, junto con el arrepentimiento, el propósito de cambio y la penitencia posterior. Recordemos que el acto esencial de la penitencia por parte del penitente es la contrición. De esta contrición del corazón depende la verdad de la penitencia, de Ketpoen 31. A esto se subordina el acto de la confesión. Entonces, cuando hay un arrepentimiento profundo con propósito de cambio, basta decir los pecados de manera sencilla y rápida. Si hay una dificultad especial para decir alguno de los pecados, no es necesario detenerse a explicar ese pecado, basta expresarlo de alguna manera, con tal que haya un firme propósito de no volver a cometerlo y un deseo claro de reparar los daños causados. A veces no confesamos algunos pecados porque todavía no estamos convencidos de que verdaderamente sean graves. Pero si tenemos dudas, es mejor que los confesemos, aunque sea con alguna expresión breve, como de paso. Si los ocultamos, es posible que volvamos a cometerlos pronto. Tengamos en cuenta que cuando ocultamos algo, no nos queda la seguridad de habernos liberado realmente de eso, y entonces luego nos dará lo mismo evitarlo o volver a cometerlo. El ministro que escucha mis pecados, está preparado para discernir sobre mi situación y sobre lo que Dios espera de mí. Quizá puede ayudarme a ver que eso que yo digo no es tan importante y que debería preocuparme más por otras cosas, o puede confirmarme que Dios me está pidiendo especialmente que me libere de eso, o simplemente puede ayudarme a despertar la alegría por la misericordia de Dios que me da una nueva oportunidad. No es necesario que yo hable de mis angustias, de mis problemas, de lo que me hicieron los demás, ni que trate de dar explicaciones. Tampoco tengo que convencer al sacerdote de mi bondad, ni tengo que decir todas mis virtudes y buenas obras. En este sacramento solo es necesario decir los pecados graves. Recordemos además que los pecados no son solo obras malas. Los pecados pueden ser de pensamiento, palabra, obra y omisión. También es pecado entretenerse pensando en matar a alguien, aunque uno no lo haga de hecho. No se trata solo de algo que pasa por la imaginación y que no podemos controlar.
Se trata más bien de propósitos que nos hacemos interiormente, o de detenerse en pensamientos que pueden llegar a alimentar una decisión. También es pecado cuando uno puede hacer algo bueno y necesario, y no lo hace, omisión. Como ver a una persona herida y pasar de largo, o no hacer nada para ayudar a los pobres, etc. Es importante no olvidar los pecados civiles o ciudadanos, porque lamentablemente hay muchos malos ciudadanos que esconden sus faltas, y para ser buenos cristianos es necesario que seamos también buenos ciudadanos. Como ejemplos de pecados civiles, que afectan a la sociedad, mencionemos, no pagar los impuestos, no respetar las leyes de tránsito, ensuciar o deteriorar lugares públicos, etc. Dios espera que luchemos por el bien común, y por lo tanto le ofenden nuestras acciones que perjudican a la sociedad. No tiene ningún sentido lo que yo siento. A partir de lo que hemos dicho en este libro, parece que hay que hablar solo de los comportamientos y hechos externos, o contar mecánicamente los pecados, no es bueno hablar también de lo que uno siente. Es cierto que lo que sentimos nos puede engañar. Alguien puede decir que siente una gran paz, porque en realidad no se preocupa por nadie, no le duele el dolor ajeno, y ha logrado acomodar su vida para pasarla bien, es un egoísta pero con una gran paz. Por eso, ni la alegría, ni los sentimientos de consolación interior, ni los estados de ánimo bastan para discernir si uno está en el buen camino. Es indispensable ver cómo actúa uno con los demás, cuáles son sus reacciones, qué hace y qué deja de hacer, etc. También es necesario saber cómo nos ve la comunidad, qué efectos producen nuestras acciones en los demás. Todo eso es cierto, pero eso no significa que en el discernimiento haya que dejar completamente de lado el mundo interior, los sentimientos, los afectos, los estados de ánimo, porque un ser humano real también es ese mundo interior y emocional que no se puede arrancar ni negar. Es cierto que hay que evitar exagerar la importancia de los sentimientos. Pero tampoco hay que negarlos, aniquilarlos, restarles todo lugar. Lo mejor es integrarlos adecuadamente. Además, esos sentimientos y reacciones interiores también pueden ser indicios de lo que nos interesa o no. Ya enseñaba Santo Tomás de Aquino que la presencia de pasiones, gozo, entusiasmo, deseo, puede revelar la fuerza del querer, de la decisión de la voluntad. La ausencia de pasiones, por el contrario, puede indicar que nuestra decisión por algo bueno todavía es débil y no nos ha tomado por entero. Porque pertenece a la perfección del bien moral que el hombre sea movido al bien no solo según el querer espiritual, sino también según la tendencia sensible. 21. Veamos algunos ejemplos. Si un hermano me resulta cordialmente antipático, no es suficiente que en el examen de conciencia controle mi comportamiento hacia él, quizás felicitándome o justificándome porque no le he hecho nada de malo, sino que también debo tener la honestidad de admitir ese sentimiento, de interrogarme sobre su origen y su significado, de intuir cómo más allá de gestos concretos, ese sentimiento haya condicionado mi relación con él y con la comunidad entera. Podría descubrir, por ejemplo, que si sufro tanto porque he sido calumniado o tratado injustamente, podré tener mis buenas razones, pero también podré darme cuenta de que mi angustia es un signo de una excesiva necesidad de estima de los demás. 22. Por algo dice el Evangelio que el que mira a una mujer deseándola, ya cometió adulterio con ella en el corazón, Mt 5, 28. Podríamos decir que esto no se refiere en primer lugar a los sentimientos, pasiones, emociones, sino a una decisión interna de la voluntad. Es cierto. Pero no podemos ignorar que, así como no podemos pensar sin imágenes, normalmente tampoco queremos sin pasiones, sin deseos, sin alguna atracción sensible o algún gozo sensible. Por eso, lo que sentimos, lo que nos mueve emotivamente, puede ser un indicio de lo que en realidad queremos desde el fondo del corazón. Por otra parte, los deseos, sentimientos y emociones frecuentemente nos condicionan y tironean. Es evidente que si pudiéramos desarrollar unos sentimientos a favor de nuestros ideales y decisiones, eso nos ayudaría a llevar una vida más feliz y armoniosa. Por eso es bueno que en nuestra oración y en nuestro camino espiritual realicemos un camino de sanación, armonización e integración de nuestro mundo de sensibilidades y emociones. A veces tenemos que preguntarnos por qué no sentimos ciertas cosas, por qué no nos angustia el sufrimiento ajeno, por qué no nos alegra el éxito de los colegas, por qué no nos apasiona la lucha por la justicia. Si alguien, al advertir que dentro de él no hay sentimientos de compasión, si no se siente mínimamente culpable, quiere decir que realmente algo en él está muriendo.
23. Junto con esa sensibilidad, están también los proyectos mentales, las ideologías, las convicciones internas, donde a veces estamos condicionados por cosas que nos han inculcado desde niños, por cosas que escuchamos o vimos de personas que amábamos, por experiencias variadas de la vida, etc. No hay que suponer que todo eso es correcto, que vale para siempre, o que no deba ser revisado, purificado o completado. Si te cuesta encontrar pecados para confesar. Cuando nuestra conciencia está oscurecida, o siempre confesamos los mismos pecados, o no sabemos qué decir en la confesión, es bueno detenerse en la oración para consultar a Dios y dejarse iluminar por la palabra. Se trata de pedirle su luz para ver nuestra propia vida, porque reconocer el pecado es algo sobrenatural, no se consigue con las propias fuerzas. Nuestra cooperación para confesarnos bien consiste también en una búsqueda para llegar a ver nuestra verdad a fondo, no solo nuestros pecados, sino también las raíces de nuestros males que un día decidimos ocultar, y que nos llevan a volver a caer en lo mismo una y otra vez. Pidiendo luz a Dios insistentemente, el corazón se va disponiendo positivamente para reconocer la verdadera causa de lo que nos pasa. Pidiendo luz al Señor para asumir nuestra verdadera historia, comenzamos a hacernos cargo de nosotros mismos, e irá brotando poco a poco el deseo de reconocer la verdad de frente, aunque moleste. Así un día llegará la claridad. Pero se trata de vivirlo en la presencia de Dios, cobijados por su amor, sostenidos por su poder, como el niño que debe aceptar atravesar un lugar oscuro y frío, pero en los brazos de su Padre querido. En este preguntar a Dios para descubrir la raíz de lo que nos pasa, disponemos de un auxilio que puede ayudarnos a escucharlo, la Sagrada Escritura. Se trata de una lectura espiritual y personalizada de los textos bíblicos que ayuda a tomar conciencia de los males ocultos. Consiste en leer varias veces y lentamente un texto bíblico, como Mt 5, Rom 12 o Gal 5. Pero se trata de leerlo incorporando preguntas. Veamos algunos ejemplos. ¿Qué me dice a mí personalmente este texto? ¿Qué quiere cambiar de mi vida? Podemos ser más sinceros y valientes todavía, y preguntarnos, ¿qué me molesta en este texto? Más todavía, ¿por qué me molesta? ¿Qué hay en mí que esto me molesta? Más todavía, ¿qué trato de pasar de largo? ¿De qué trato de escapar? Más todavía, ¿por qué trato de escapar de esto? También podemos tratar de tomar conciencia de las distracciones, que pueden ser utilizadas por Dios para conectar el texto bíblico con nuestra vida concreta, qué rostros, escenas o recuerdos se hacen presentes en mí y por qué sensación producen en mí esos recuerdos y por qué. Es importante estar siempre atentos no solo a los pecados que cometimos directamente contra Dios, sino también a las veces que ofendimos a Dios porque pecamos contra el prójimo. Si nuestro corazón está cerrado a los demás, es útil utilizar la palabra de Dios para motivarnos. Por ejemplo, ya en el libro del Génesis, poco después de hablar del pecado de Adán y de Eva contra Dios, aparece el pecado contra el hermano. Caín mata a su hermano Abel por envidia, GN 4, 1-16. ¿Cuántas formas hay de matar a otro o de hacerlo desaparecer para que no moleste? La indiferencia, las críticas, las calumnias, hacerle el vacío, no escucharlo con interés o con cariño, escapar de los demás, querer vivir sin los demás, no querer compartir con otros, etc. Muchas veces hemos intentado matar de alguna manera. Los pecados contra el prójimo son los que más tenemos que tener en cuenta, porque si alguien dice que ama a Dios y no ama a su hermano, es un mentiroso. LYI en 4, 20. Dice el Evangelio que nos conviene ser compasivos con los demás, tanto para dar como para comprender y perdonar, porque la misma medida que usemos con los demás la usará Dios con nosotros. LC 6, 36-38. Por todo esto, si queremos discernir si nuestro amor a Dios es verdadero y auténtico, tenemos que analizar cómo estamos actuando con los hermanos, si realmente nos preocupa la felicidad de los demás, si los valoramos en serio, si sabemos renunciar a algo por ellos, si les dedicamos atención, tiempo, cariño, ayuda. Examen de conciencia. Veamos ahora un examen de conciencia detallado que nos ayude a reconocer nuestros propios pecados. Mi relación con Dios. 1. Viví mi vida en la presencia de Dios, o la viví al margen de Dios. Lo tuve presente en medio de mis trabajos, preocupaciones y alegrías, o preferí vivir esos momentos sin Él, sin compartir mi vida con Él. 2. Dediqué algún tiempo a la oración y a la palabra de Dios. 3. Participé en la misa los domingos.
Me preparé bien para celebrarla con fe y amor. 4. Puse mi confianza en amuletos, curanderos, etc. 5. Fui capaz de ofrecerle a Dios algunos sufrimientos que no pude evitar, algunos cansancios y dificultades que son parte de la vida. 6. Traté de ser feliz sabiendo que Dios me ama, di testimonio de alegría y esperanza, o elegí la tristeza y la amargura. 7. Invoqué la ayuda del Espíritu Santo en las tentaciones. 8. Traté de dar testimonio de cristiano con mis acciones. 9. Nunca me avergoncé de mi fe ni la disimulé. 10. Escuché y respeté las enseñanzas de la Iglesia. 11. Traté de mejorar mi vida en familia para que allí se viva el Evangelio y esté presente el Señor. La familia y la sexualidad. 12. Fui fiel a mi esposo /a o novio /a. Le di cariño y tuve gestos de amabilidad y generosidad. 13. Me estoy preparando bien para vivir un matrimonio feliz y cristiano. 14. Tengo buen trato con los miembros de mi familia, hijos, padres, hermanos, etc. Dialogo respetuosamente con ellos. Les doy ánimo y esperanza. Les tengo paciencia. Les dedico tiempo. Los ayudo económicamente y de otras maneras. 15. Estoy tratando de educar bien a mis hijos. 16. He abusado sexualmente de alguien o he tratado de manosear, o de gozar con el cuerpo ajeno, fuera del matrimonio. 17. Obligué a mi esposa /o a hacer cosas que no desea. 18. Traté de hacer feliz sexualmente a mi esposo /a, o escapé de este deber conyugal. La sociedad y los necesitados. 19. Fui capaz de dedicar tiempo para ayudar a otras personas. Supe ponerme en el lugar de los demás para comprender lo que están viviendo. O preferí ignorarlos o criticarlos y buscar excusas para no tener que ayudarlos. 20. Ayudé a los pobres, los traté con cariño, los valoré, los defendí, traté de comprender sus defectos. 21. Visité a algunos enfermos, ancianos o personas solas, y traté de consolarlos. 22. Me he dejado llevar por la envidia, alimenté los deseos de que a otro le vaya mal. 23. Fui muy negativo con los demás, estuve demasiado atento a sus defectos sin tratar de reconocer su lado positivo y sus razones. 24. Me entretuve criticando a otras personas o tratando de quitarles la fama. Desparramé los defectos y errores de otros. Inventé cosas para hacer quedar mal a otros. 25. Perjudiqué a otro de alguna manera. 26. Traté de reparar el daño que causé a otros. 27. He rezado por los demás, también por las personas que no me agradan. 28. He saludado y atendido con amabilidad a todas las personas que encontré. 29. Pedí perdón cada vez que lastimé o ofendí a alguien. 30. Traté de comprender y perdonar a los que me perjudicaron de alguna manera. 31. Busqué y sembré la paz y la concordia. 32. Quise tener siempre la razón, traté de ser el centro, no soporté que me discutieran o que opinaran distinto. 33. Estuve demasiado pendiente de mí mismo, de mi apariencia física, del que dirán. Me aislé de los demás por creerme más que los otros. 34. Puse mis talentos con generosidad al servicio de los demás, desarrollé las capacidades que Dios me dio. 35. Me dejé llevar por la comodidad, por la pereza, y me obsesioné por la vida fácil, o desperdicié inútilmente demasiado tiempo con la televisión, el uso indebido de Internet, etc. Los bienes y responsabilidades. 36. Agradecí de corazón lo poco o mucho que tengo y las cosas simples de la vida. O me dejé llevar por la queja y el lamento permanente. 37. Agradecí mi trabajo y traté de hacerlo con responsabilidad y eficiencia. 38. He usado el dinero y las cosas con responsabilidad. He derrochado el dinero, la luz, el gas, la ropa y otros bienes sin pensar en los pobres. 39. He descuidado, roto o ensuciado las cosas y los lugares comunes o públicos. 40. Me dejé llevar irresponsablemente por el vicio del juego. 41. Me he quedado con cosas ajenas. He devuelto lo que es de otros. Devolví lo que me prestaron. 42. Cumplí con mis compromisos y con la palabra dada. 43. Pagué los impuestos y deudas.
44 Respeté las leyes de tránsito y las demás leyes y ordenanzas civiles. 45 Cometí fraudes o engaños, o participé de ellos o los consentí de alguna manera. La vida. 46 He cuidado la propia vida. Me he maltratado a mí mismo. He comido, bebido o fumado demasiado. He dañado mi cuerpo y mi salud de alguna manera. 47 He pedido y aceptado la ayuda de los demás para superar mis vicios. 48 He cuidado la vida ajena. He lastimado o agredido físicamente a otros. 49 Dañé de alguna manera el ambiente. Perjudiqué de algún modo la salud ajena. 50 Traté de crear a mi alrededor un lugar digno y agradable para la vida humana. 51. Cometí un aborto, o ayudé a otros a cometerlo. 51 Fui generoso y también responsable para tener hijos. El acto de contrición. Hay muchos actos de contrición. Los más famosos son el pésame y el yo confieso. Pero en realidad uno puede expresar su arrepentimiento con sus propias palabras, como le parezca mejor. Lo importante es que en ese acto de contrición no falten dos cosas: 1. Decir que uno se arrepiente de los pecados que ha cometido. 2. Decir que uno se propone no pecar más. Como veremos en el próximo capítulo, el propósito de no pecar más puede ser imperfecto. Hay pecados que producen placer, y a veces uno se queda algo apegado. Otras veces, los malos recuerdos rondan por la imaginación y uno siente que todavía no se ha liberado del todo. Pero es suficiente que uno tenga el deseo de responder mejor al amor de Dios y que se proponga intentar un cambio, confiando en la ayuda divina.